Bienvenidos a Cómo hacer arquitecturas para lanzar rápido y escalar con pasos firmes. Esta charla será impartida por Elena Polibank, CPO y cofundadora de Mendel, una plataforma latinoamericana de gestión de gastos empresariales. Te invitamos a dejar tus preguntas en los comentarios y a unirte a la comunidad de esta edición en discord.latamstartup.club. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí acompañando a la comunidad de LATAM. Gracias a Artemio también por la presentación y por esta invitación, y a Rodrigo. Y lo que les voy a compartir es un poco de cómo fue hacer un producto desde cero, tanto en mi experiencia en Mercado Libre, luego en Naranja X, que es una fintech de Argentina, y luego en Mendel, que es la startup en la que soy co-founder, y en la cual desde el momento fundacional empezamos a armar la propuesta de valor, la expectativa de servicios y el producto que hoy ofrecemos en el mercado mexicano, en Argentina también, y con algunos clientes también en Colombia. Pensando un poco en esta plática, es que rememoré cómo fueron nuestros inicios y sí algunos aprendizajes que me gustaría compartir de cuestiones que tal vez fueron más de manual, ¿no? Que mi vida de producto. Yo siempre trabajé y desarrollé productos digitales. Eran como el ABC, pero que creo que un poco después con la experiencia creo que puedo priorizarlos y contarles algunos ejemplos de qué cosas he visto que sí han funcionado y me parecen importantes como para dejárselos también, para tenerlo muy en perspectiva y darles confianza a todos aquellos que estén buscando lanzar rápido y a la vez hacer productos que sean escalables, ¿no? Que yo creo que ese es el desafío. No siempre rápido implica mal o peor o al contrario, ¿no? Algo que se demora mucho implica el éxito. Todo lo contrario. Creo que se trata de un arte de encontrar cómo, por dónde y de qué manera, y dar siempre pasos en firme, tratando de tener el menor retrabajo posible y pensando en realmente qué es lo que uno quiere testear, ¿no? Y es para eso que traje aproximadamente 4 puntos, que son los que me parecen esenciales, o que por lo menos si yo hoy tuviera que empezar a emprender otra vez desde cero, creo que tendría así como mucho más atención y me sentiría más confiada al hacerlo. El primero es un concepto muy importante que en Product Management es como nuestra base. Yo creo que con el tiempo también fue llegando a otras áreas, y se trata sobre la construcción de MVPs, productos mínimos viables. Y creo que eso es fundamental en cualquier empresa de tecnología, poder trabajar con esta dinámica de entender, primero, cómo desarmar, ¿no? un elefante y cómo poder reconstruirlo de una manera que sea funcional, pero también creo que cuando uno piensa en lanzar rápido y en lanzar un nuevo producto, es algo fundamental sobre todo para las startups, ¿no? Donde no hay mucho margen ni de maniobra, ni de tiempo, ni de recursos para equivocarse o para poder tener segundas oportunidades. Entonces, si este concepto que parece como trivial, llevado a la práctica, ¿no? En el sentido de pensar exactamente qué es lo que se quiere probar, cuál es la clave de lo que va a resolver la real necesidad o problema que queremos atacar en un mercado, creo que vale la pena sí dedicarle esos 5 minutos en sentido figurativo de pensar exactamente qué, y luego ir a ver cómo se va a resolver y cuál es la solución, ¿no? Entonces, sí creo que esto es algo que es muy natural para las empresas de tecnología, pero que es una invitación incluso para todo el team fundador o las primeras personas que tengan en la compañía a tener siempre presente, porque lo perfecto es enemigo, ¿no? de lo que funciona muchas veces, sobre todo en un estadio inicial donde el tiempo
es una variable muy importante. Entonces, el concepto de pensar exactamente qué y cómo se va a probar y que eso sea lo más chiquito posible y pensándolo siempre con posibles iteraciones, creo que es una de las claves del éxito para no invertirle demasiado ni tiempo ni recursos a algo que tal vez luego no funcione o algo que seguramente vaya a tener iteraciones. El segundo punto tiene que ver con el talento, que cuando uno construye una empresa y sobre todo arquitecturas y bases sólidas, para mí el talento es una de las mejores inversiones, pero a la vez las más difíciles y donde hay que apostarle mucho. Algo que he aprendido también un poco en la experiencia de Mendel, que empezamos siendo muy pocos y que fuimos construyendo todo el equipo desde cero, es invertirle a esta parte y sobre todo invertirle a lo que es el potencial, porque muchas veces cuando uno piensa en emprendimientos es muy difícil acceder, ¿no?, al costo o al mismo, a la atracción de talento especialista. Y yo creo que también, aunque se pudiera pagar, ¿no?, muchas veces y se pudiera conseguir, no siempre las personas más especializadas tienen la parte cultural o la gestión del riesgo o la sensibilidad de pensar algo mucho más 360 que permita validar realmente si el producto es o no es, si el servicio que se quiere dar va por ahí o va por otro lado. Entonces, la segunda recomendación es de mi lado, sí apostar a talento más bien generalista, personas que tengan una base, una experiencia, porque también arrancar sin muchas herramientas en la mochila es complicado y puede ser retardado. Sí, gente que venga con experiencia, pero que tengan perfiles amplios, ¿no? Y como yo muchas veces digo, contratar mucho más por potencial, por las ganas, por la actitud, por la energía, porque hicieron cosas parecidas en otros lugares, poder tener como esa imaginación de pensar una persona más allá de dónde viene o cuál fue el último trabajo, la última experiencia. Yo creo que sí es algo que puede sumar muchísimo a tener pasos firmes y a poder también lanzar rápido sin tantos sesgos o preconceptos también. Y en ese sentido, creo que para la comunidad que hacemos producto, sí he visto como en este tiempo de varias empresas que o asesoro o amigos emprendedores, que sí los perfiles de producto tienen mucho de esto, ¿no? Entonces creo que está buenísimo porque es una gran fuente tanto de contratación como para formarse. El hecho de pensar en productos digitales, que muchas veces nos da como una preparación de pensar en problemas o en situaciones a resolver, y eso hace que luego el poder resolver distintas dinámicas, más allá de gestionar un equipo de tecnología o de UX o de pensar en experiencias de usuario, que suele ser como lo más técnico de un rol de producto, sí creo que solemos ser perfiles bastante amplios, donde cuando la pasión está en cómo resolver un problema, ejecutarlo, pero también dedicarle toda esta parte de pensar y diseñar MVPs, creo que puede ser muy útil buscar ese tipo de complementos, sobre todo para después poder tener personas que perduren en la compañía, que se puedan transformar y que puedan, más allá de la experiencia de producto, también hacer otras cuestiones, ¿no?, que surgen en las empresas y que son incluso más importantes que hacer producto, como puede ser estar en contacto con el usuario, validar hipótesis, entender los resultados y qué es lo que mueve a tu cliente, entender la parte económica también de los negocios o de los servicios. Creo que esa sería como mi segunda recomendación, ir siempre en un estadio temprano por perfiles más bien generalistas que súper especialistas, ¿no? Obviamente estas son generalidades, pero sí que son cuestiones que creo que en un checklist tendría como bien en cuenta el momento de empezar desde cero un producto rápido. El tercer punto tiene que ver con algo que también está un poco trillado, esto que son las organizaciones customer-centric
o buscar de alguna manera el tener al cliente siempre como prioridad, pero sí realmente creo que eso tiene una base como muy fundacional, donde cuando esa es la cultura de la empresa y eso es lo que guía las decisiones, se pueden evitar muchos errores a posterior, ¿no? Y ejemplos que veo, por ejemplo, para esto tiene que ver con la respuesta de si tu producto o servicio sirve, el precio que le vas a poner, cómo lo vas a hacer el go-to-market, o mismo cómo vas a construir un MVP de producto, siempre van a estar en el cliente final. Y creo que es parte de fundamental invertirla eso muy temprano, en poder ver distintos usuarios, en poder conocer cómo está tu mercado, qué dolores tienen, qué necesidades tienen, qué hace tu competencia, escuchar tanto qué necesitan como qué están usando hoy y dónde están sus dolores. Creo que es parte fundamental también de poder escalar con pasos firmes, ¿no? Tal vez sí implica una inversión y tal vez no es lo más rápido del mundo, porque muchas veces sí tomamos decisiones por intuición, que pueden ser más rápidas, pero yo creo que algo para no fallar en la medida de lo que es controlable o en la medida de lo que sí se puede prever, tiene que ver con estar muy cercano a tus potenciales usuarios, escucharlos, tener conversaciones guiadas y en lo posible un buen MVP para poder probar. Y la cuarta recomendación o punto que sí me parece importante tiene que ver con animarse a tomar riesgos, y esto es fundamental para cualquier emprendedor o emprendedora, pero creo que es una parte fundamental del éxito de poder lanzar rápido, el realmente creer en esto. Y el creer esto es como lo contrario a pensar en escalabilidad o en mismo calidad, y creo que sí es un balance un poco de todo, porque algo que sí hemos ejercitado mucho desde que empezamos en Mendel, sobre todo por las características que tiene emprender, es cómo ir construyendo realmente un producto y un servicio de valor a partir de lo que los clientes te devuelven, ¿no? Y es muy difícil pensar en un MVP o pensar en una empresa exitosa o en lo que uno imagina acerca del perfeccionismo en esa situación, ¿no? Entonces, yo el hecho de animarse a tomar riesgos lo veo muy cercano y bajado a tierra concretamente con no esperar a tener un producto finalizado para poder ir a testearlo, no esperar tener un producto digno que nos dé orgullo para empezar a vender, por ejemplo. Creo que algo que a mí me sirvió muchísimo y que me cambió el mindset de donde venía antes, tiene que ver con eso, con animarnos más allá de y no tener vergüenza si uno puede mostrarle a un cliente un prototipo o si puede mostrarle a un cliente lo que está por venir, más allá de que esté o no esté construido del todo en su completitud, porque eso te va a dar muchísima información para no fallar luego y para poder escalar y hacerlo iterativo y que a la vez esas bases sean firmes. Creo que cuando un error importante es construir algo, esperar a que esté terminado, y eso se hace muy difícil porque cuando vas y testeas y si el cliente no le ve valor o si no es exactamente la forma de servicio que se espera o que puede generar un gran crecimiento y un éxito, ¿no? Luego en ventas, etcétera, es muy difícil después volver atrás, ¿no? Por temas o de egos o de retrabajos, o sea, duele una vez que le invertiste algo que ya está listo también volver atrás. En cambio, tener algo que esté no digno, ¿no? O que no nos sintamos orgullosos y podamos mostrar, siempre creo que va a ser más fácil poder sobre eso construir o iterar, ir haciendo un poco esto del avión en el aire, en el sentido también bastante como teórico de la palabra, de la expresión, creo que conlleva una gran humildad, ¿no? Y baja tendencia al perfeccionismo y mucho animarse a tomar riesgos, a que incluso no sea una buena respuesta del cliente, pero eso te va a ayudar a tener muchas más insights de dónde invertirle, de qué cosas sí tu cliente mira, de qué cosas no valora, para luego poder ir construyendo en la medida que más feedback tengas y más devoluciones, un producto que se ajuste a
cuál va a ser tu versión final, ¿no? Entonces, repasándolo un poco, creo que este punto también se une mucho a animarse a tomar riesgos, creo que es una parte esencial, pero en el sentido más profundo, ¿no?, de la expresión, y no tiene que ver con riesgos en un sentido ni de mentir, ni de ignorar cosas, sino de ir con una actitud muy de aprendiz, ¿no? Incluso aguantando que tal vez el cliente o el que está del otro lado no te diga esto está buenísimo o esto está perfecto, ¿no? Sino, mira, esto y esto y esto sería buenísimo. Y ahí te puede llevar cosas interesantes para pensar, para también empezar a nivelar, ¿no? O sea, de tantas reuniones que tuvieron o que tienes con clientes, con inversores, con socios, con partners, ¿no? Esto en sentido amplio, qué cosas están en común, qué cosas no están en común, y así encontrar incluso en el camino oportunidades de negocio tal vez muy diferentes a las que pensaron desde el día cero, simplemente con intuición, ¿no? Entonces, creo que el primer punto de animarse a tomar riesgos tiene que ver con eso. El segundo punto de crear MVPs, que puedan ayudarte a ir con algo que se pueda mostrar, que sea funcional en algún sentido, es fundamental, pero que no sea perfecto, sino que sea lo mínimo que puedas construir en el mejor tiempo posible. Para eso vas a necesitar talento que pueda construirlo y que pueda tener este tipo de sesiones y de apertura y de humildad para entender por dónde va la oportunidad. Entonces, creo que el talento generalista es un punto también importante. Y por último, siempre tener al cliente como el que manda, ¿no? El que realmente nos va a decir si algo le ve oportunidad. Y en ese sentido sí creo que es muy importante pensar esto 360, no es solo la funcionalidad, no es solo el tiempo, sino que también tiene que ver con qué precio, qué resuelvo, ¿no? Entonces, sí creo que el concepto mismo de MVP o de tener al usuario en el centro es súper 360 y mucho más amplio que lanzar productos, porque tiene que ver con un modo de compañía de estar atentos a las oportunidades, y las oportunidades incluyen el 360 de la compañía. De nada sirve ir a testear un prototipo que sea buenísimo y que resuelva una necesidad y que sea gratis, ¿no? Porque eso no nos va a dar conclusiones de si ese usuario realmente lo necesita y si realmente está dispuesto a pagar por ello. De otra manera, tampoco tiene sentido construir algo que esté hiperdeterminado y finalizado y que después tengas que volver a retrabajar para poder dar un servicio. Entonces, creo que sí es algo como un arte, ¿no?, de balancear distintas cosas, pero sí que se puede, y que el rápido es una palabra un poco subjetiva, ¿no? Porque a veces eso genera que la palabra planificación o pensar un rato antes se vuelva como un poco enemiga o mala palabra, y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Que cuando uno le puede poner cabeza, invertir, entender por dónde va la oportunidad, seguro que eso va a ayudar a generar prototipos y primeras versiones de productos que sean dentro de lo inteligente, rápidas, pero que también sean bases que luego te permitan moverte y pivotear en caso que veas que el feedback de la oportunidad tal vez va por otro lado del que uno inicialmente pensaba. No sé si hay preguntas, creo que eso va a venir luego. ¿Qué tal? Hola Elena, ¿cómo Hola. estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, qué bueno verte por aquí. Sí, Yo sabía muchísimas que la parte gracias. de preguntas iba con guía, con Exacto, exacto, mediador. exacto. No, hombre, no te apures, aquí estamos para eso. Justo tenemos dos preguntitas aquí en el chat. Y pues nada, de antemano, muchas gracias por venir acá. Nos quedamos con muchísimo valor en tu charla. Y pues bueno, a ver, vámonos de lleno. Por acá nos hacen dos preguntas. Una de ellas es, ¿cómo se encuentra talento excepcional cuando se trata de tecnología? Un poco ustedes, ¿cómo hacen esta parte del sourcing del talento? Es una gran pregunta, porque creo que tampoco hay recetas del todo. Creo que sí, algo que en primera persona puedo decir fue fundamental,
fue invertirle tiempo a comunidades, a actividades, a posibilidades de networking y también incluso las experiencias previas, ¿no? Creo que en ese sentido, sí, el haber trabajado en una gran compañía, como fue mi caso Mercado Libre, luego en Naranja X, también trabajé en una de las principales aerolíneas de LATAM, sí me ha dado como un contexto no solo de conseguir talento y de conocer gente interesante, inteligente y con mucha capacidad, sino también de ver las varas, ¿no? O sea, cómo uno se puede rodear cada vez con gente más talentosa. Yo creo que esa experiencia previa en mi caso ha sido muy enriquecedora. Obviamente no hay un único camino para emprender, pero sí estar muy consciente de eso, creo que desde un inicio es algo importante, porque si tú no lo tienes, siempre puedes tratar de traer a alguien a tu empresa o a tu proyecto que sí tenga como esa parte bien desarrollada, y eso va a ayudar muchísimo a poder buscar gente con la que a uno le guste trabajar, ¿no? O sea, que desafíe, que sean mejores que uno mismo, etcétera. Entonces, sí creo que eso, que la experiencia previa, que puede ser desde la universidad, por ejemplo, participar no sé, en mi caso, hemos fundado clubes de negocios en la universidad y eso me hizo conocer gente de distintas áreas, ¿no? De distintas carreras, gente que quería ir como por más o progresar. Digo, y después, de hecho, uno de mis co-founders los conocí en la universidad, en uno de estos programas, ¿no? Creo que es algo que sí estar atento como a la gente del pasado, digo yo, ¿no? Que puede ser o de la universidad o de alguna actividad o mismo de un buen trabajo anterior y animarse, ¿no? Creo que a veces la barrera está en uno mismo, decir, ay, pero si está en tal empresa, no, tal vez no quiera venirse a un emprendimiento, ¿no? O tal vez no quiera venir a empezar a cero. El no siempre está, ¿no? Entonces creo que eso también como filosofía de intentarlo, y es una gran capacidad también de un equipo fundador, el poder atraer a esos primeros que luego te ayuden a traer a los que siguen, ¿no? Y que sobre todo no solo sea por talento, sino por una cultura compartida. Creo que es algo en lo que vale mucho la pena invertirle tiempo, pero también animarse. Fenomenal. También por acá en esa línea del talento, nos preguntan que cuáles son las características que tiene un perfil generalista. Es una buena pregunta. Yo creo que es algo bastante simple, ¿no? O sea, personas que les interesen cuestiones más generalistas, ¿no? Y que tal vez, no sé, por ejemplo, es muy fácil si quieres hacer una fintech, ir a buscar gente de otras fintechs o buscar gente que tenga experiencia en pagos, ¿no? En bancos o en otros lugares. Yo creo que eso sirve y siempre yo soy muy pro a los equipos diversos, pero no puedes tener especialistas de todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí pensar sobre todo en las entrevistas, cuando uno conoce a los candidatos, en ver qué es lo que los mueve, ¿no? Qué es lo que los motiva y empezar a identificar estas como vetas donde gente que tal vez le gusta lo que hace, se apoya en lo que ha aprendido, ¿no? En la experiencia, que eso es algo muy valioso, pero que el propósito de alguna manera de esa persona sea o resolver problemas o resolver situaciones o tener una causa mayor que simplemente lo que aprendió a hacer, ¿no? Y creo que eso es algo que naturalmente, por ejemplo, en producto, aprendí naturalmente, porque no había gente que haya estudiado producto, no es una carrera per se, ¿no? Ni hay una universidad que sea de salir recibido de producto, entonces nos ha tocado mucho, y sobre todo cuando en Latinoamérica las empresas de tecnología no abundaba el talento formado, ¿no? Entonces sí creo que eso a mí por lo menos me ha formado mucho en conocer a gente con mente abierta, ¿no? Sobre todo yo como entrevistadora, viendo como cuáles eran sus motivaciones, qué les gustaba hacer, mucho más que de dónde venía o cuál era su título, ¿no? De puesto, sino indagando mucho más allá en qué era lo que esto, ¿no? En tratar de encontrar paralelismos en el desafío que había en la empresa con lo que a esa persona le gustaba, le apasionaba, lo movía. Venga, fenomenal.
También preguntan por acá respecto al tema de la cultura de MVPs. ¿Qué significa rápido? ¿Cuál es el tiempo ideal de un MVP? ¿Una semana, 2, un mes? ¿Qué onda ahí? Sí. Creo que las reglas no sirven justo para un MVP, o sea, creo que sí tiene que ver con una cultura, primero, de tolerancia al error, ¿no? Porque obviamente cuando uno hace un MVP es para poder equivocarse rápido, muchas veces se le llama así, ¿no? Y poder encontrar rápido una devolución, poder encontrar rápido qué es lo que sigue. Entonces creo que ese modo más de pensarlo tiene que ir acompañado de una cultura donde eso sea bien visto, donde eso sea acompañado, donde nadie sea penalizado, ¿no? por hacer algo que después no funcione. A veces se habla de experimentos también, ¿no? Como con otras simbologías para la palabra por ahí MVP es más técnica, pero sí creo que lo más fundamental es hacer algo que no esté perfecto, pero que te pueda permitir testear lo que quieres testear, ¿no? O sea, si es testear cuánto me pagarías, un MVP debería tener incluido un precio. Si es testear cómo esto resuelve una necesidad, debería funcionalmente ser completo para que puedas sacar conclusiones luego de eso, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo depende mucho del negocio, de lo que quieras probar, de qué tan mínimo lo puedas hacer. Hay cuestiones que no sé, por ejemplo, un MVP puede ser un botón. Eso puede ser muy fácil de construir en un día, en unas horas. Pero no sé, en el caso de Mendel, por ejemplo, una plataforma con un SaaS que tenga un servicio, un valor agregado, que resuelva un problema de fondo, que a la vez incluye, no sé, tarjetas o una parte financiera muy importante, no va a ser un MVP de un día, ¿no? O sea, nos llevó algunos meses. Pero sí creo que siempre es pensarlo como no importa el tiempo, si realmente es lo más chiquito que podés hacer, y pensar cómo van a ser esas posibles iteraciones que te dejen tranquilo o tranquila con que hay un después, ¿no? O sea, si está completo y está terminado, eso no es un MVP, claramente. Fenomenal. Y vámonos con la última, Elena. Tenemos aquí a Omar Balanzar que nos pregunta, bueno, primero nos dice, gracias Elena por todos tus insights, y sigue su pregunta, ¿cuáles son los perfiles que primero tendrían que ser generalistas, pero que vale la pena después ya tenerlos más específicos o especializados? Creo que no hay una única respuesta, porque de vuelta depende mucho. Pero yo creo que sí, si no tienes personas, o sea, todo tiene que ver con el mix del equipo, ¿no? Como personas no somos independientes, ¿no? Entonces, tal vez sí tener perfiles especializados, pero complementados, ¿no? En un equipo, sobre todo fundacional o muy pequeño, es importante. Pero tener gente que desde la actitud, sobre todo, le interese aprender cosas nuevas, o sea, para mí la actitud de aprendiz es un valor casi innegociable, porque eso es lo que te permite que una persona sea generalista o no, ¿no? El no quedarte con el pasado y con lo que hiciste o lo que te salió bien, sino estar como abierto y abierta a querer aprender, ¿no? Que eso sea como un valor. Yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes en esto de buscar perfiles generalistas. Y después sí creo que al principio es importante, ¿no? Que la persona que está haciendo un producto se anime a hablar con un cliente, se anime a vender, se anime a resolver si hay un problema, pero que a la vez pueda pensar estratégicamente esto, ¿no? Un plan de cómo sigo, y si construyo esto y te sigue, y cómo desglosar el problema. Yo con eso me refiero a perfiles más generalistas. Creo que sí, luego cuando tu negocio se va especializando, cuando ya tienes un MVP probado, ¿no? Y empiezas en una fase de expandirte, de crecerlo, ahí tiene sentido tener también especialistas, porque ese tipo de perfiles hacen que la ejecución sea mucho más ágil, porque ya lo hicieron en el pasado, ya saben dónde pueden estar los errores o los riesgos y los esquivan, ¿no? Eso es el valor de tener gente más especialista. Pero yo creo que al principio, cuanto más generalistas, mejor. Creo que eso, en una fase más como de high growth o de expansión,
sí los perfiles especializados en áreas que requieran especialización, ¿no? Y ahí creo que siempre es un trade-off de ¿qué pasa? Si lo hace un aprendiz, me voy a demorar tanto más tiempo y me puede llegar a costar tanto más, me puede equivocar más seguramente, versus traer a alguien especialista. Pero cuando no tienes todavía product market fit, todavía no sabes si lo que estás haciendo va a ser como la parte final de tu proyecto, ¿no? O el norte final, traer especialistas en esa fase me parece que sí puede ser un problema, porque no le vas a poder sacar todo el valor si lo que necesitas justamente es poder estar atento a pivotear, ¿no? O a cambiar, o a darle otro matiz a lo que estás haciendo. Venga, perfecto, fenomenal. Pues Elena, muchísimas gracias por venir a este espacio a compartirnos de tus insights y preparando esta charla. Te lo agradecemos con el corazón en mano y quiero recordarle a toda la gente que está en esta transmisión que en discord.latamstartup.club se pueden unir a la comunidad de esta conferencia y estar activos en el chat que se está haciendo durante estos días. Cáiganle a cotorrear, cáiganle a compartirnos y a introducirse. Y de igual forma, Elena, nuevamente, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias, que esté muy bien y gracias por la invitación. Nos vemos la próxima. Adiós. Hasta luego.